Esta crónica está basada en los testimonios de Héctor Solano Toro y Roberto Emilio Becerra Vargas, dos electricistas ya pensionados, hombres que conocen la historia del Guaviare de cabo a rabo. Asimismo, esta crónica está dedicada a la memoria de Gerardo Giraldo, uno de los pioneros de la electricidad en nuestro departamento, quien lamentablemente, a causa de un accidente eléctrico en el transformador de la Plaza de Mercado del Porvenir, partió al encuentro con Dios en 1998. A él, todo el reconocimiento, porque más allá de tener un interés de ayudar a llevar la electricidad a un territorio que apenas comenzaba a levantarse entre la selva y la sabana, dejó sembrada una historia de trabajo, esfuerzo y pertenencia en su propia familia. Sus hijas y nietos continúan poblando esta tierra, y su único hijo varón, Carlos Giraldo, decidió seguir el mismo camino de su padre, abrazando el oficio de electricista y lleva muchos años vinculado a la empresa Energuaviare, como si aquella vocación por iluminar al Guaviare hubiese pasado en la sangre. Ya hemos contado muchas veces lo duro que fue llegar y colonizar estas tierras, y por ello esta crónica comienza en la década del 70, cuando por órdenes de los comisarios del Baupés se crearon los primeros tramos eléctricos en nuestro corregimiento de San José del Guaviare. Sí, porque apenas éramos un pequeño corregimiento y la capital del Baupés era Mitú. Hacia 1973, el corregimiento era el encargado de manejar los servicios de agua y luz. El servicio de energía eléctrica se prestaba de 6 de la tarde a 10 de la noche, aunque era precario e intermitente. Para la población de San José del Guaviare era casi una fiesta cada vez que se contaba con electricidad, porque la mayor parte del tiempo faltaba combustible o las plantas se dañaban, pues no eran precisamente nuevas y había que esperar a que enviaran desde Mitú a alguien que pudiera repararlas. El primer electricista registrado de lo que hoy es el Guaviare y por ende su capital San José del Guaviare fue Marco Tulio Caicedo, por allá en el año de 1973. Se dedicaba a estas labores mientras era asistido por su hijo, que poco a poco iba aprendiendo también el oficio. Algunos años después empezó a trabajar un indígena brasileño llamado Agripino Pereira. Este hombre no era nuevo en el territorio. Se había desempeñado en labores fluviales en una lancha de propiedad de Martín Perafán recorriendo el río, pero sus conocimientos terminaron llevándolo a las filas de la electricidad del corregimiento. Es en este punto y hacia 1978 cuando Gerardo Giraldo, a quien dedicamos esta crónica, empieza a ayudarle a Agripino y a aprender al oficio. Gerardo había llegado en 1976 en compañía de su suegro Simeón Rudas y del resto de su familia. Y como sucede, cuando alguien llega a un territorio de colonización, había que aprender un oficio que ofreciera estabilidad. Gerardo encontró ese camino en la electricidad y se desempeñó en el área hasta 1998, cuando un daño en el transformador de la plaza de mercado del Porvenir, ahí cerca a lo que llamamos Caldo Parado, necesitó de un electricista para ser reparado. La cuadrilla se alistó. Gerardo insistió en ser él quien se subiera al poste para hacer la intervención, y aunque el circuito ya estaba sin corriente, un mal contacto en otro punto de la ciudad electrificó esos cables, ese circuito, lo que sin querer le costó la vida a un hombre serio, juicioso y dedicado a su oficio, un referente para muchos de sus compañeros en el Guaviare. Cuando el Guaviare se separó del Baupés, también fue creada la Oficina de Servicios Públicos, entidad encargada de suministrar agua y electricidad en San José del Guaviare y el Retorno, porque en Calamar el responsable de la electricidad seguía siendo el corregidor debido a la lejanía y al difícil acceso por carretera. El primero en asumir de alguna manera la coordinación de personal de la Oficina de Servicios Públicos fue don Héctor Solano Toro, quien además operaba las plantas eléctricas, realizaba mantenimientos y respondía por los circuitos eléctricos del pueblo. Todo esto hacia mediados de la década del 70. Dichas plantas eléctricas estaban ubicadas donde hoy se encuentran los comederos del río, porque allí funcionaban los talleres de la comisaría y por ello les habilitaron un espacio a las plantas. En San José del Guaviare ya había postes, pero de alguna manera eran de uso público, y ya vamos a explicar por qué. Resulta que no solo existía la planta de la comisaría, también habían otros proveedores de energía, como Quinturibe, la Chevrolet y el proveedor, quienes vendían electricidad sobre todo al comercio durante el día y parte de la noche, porque como ya dijimos, las plantas públicas solo funcionaban cuando funcionaban de 6 a 10 de la noche,
algo que afectaba seriamente a los comerciantes que requerían fluido eléctrico durante el día. Los postes eran una verdadera maraña de cables, porque cada operador tenía sus propias redes de suministro. Pero lo más curioso para nosotros hoy es que si en una cuadra, por ejemplo, 5 comerciantes le compraban energía a Quinturibe, él desde su planta sacaba 5 cables independientes, uno para cada negocio. Todo era artesanal y el reguero de cables resultaba abrumador en los postes del pueblo. El tiempo siguió transcurriendo y ya en la década del 90, por gestiones ante el ICEL, pudieron traer una planta de 1000 kilovatios, la cual fue instalada donde hoy es la subestación eléctrica, ahí cerca al batallón. Gracias a ello, la energía comenzó a prestarse desde las 10 u 11 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Los fines de semana, incluso el horario se extendía un par de horas más o hasta las 3 de la madrugada cuando había eventos especiales como conciertos o presentaciones en algunas ferias, fiestas y demás. Lo que muchas veces no nos cuentan es que mantener funcionando esas plantas con ACPM era mucho menos rentable de lo que imaginamos. Una caneca metálica o tambor tiene capacidad para 55 galones y las plantas eléctricas necesitaban alrededor de 10 u 11 tambores diarios, es decir, cerca de 300 o 330 tambores al mes. Por eso, los racionamientos eran constantes, el combustible se agotaba, la comisaría no tenía recursos suficientes para comprar más y debían sectorizar el servicio, dejando barrios enteros sin electricidad durante 3 o más noches cada semana. No era raro que hubiese racionamientos en los barrios día de por medio. Ahora bien, este es apenas un resumen de la historia de lo que fue la Oficina de Servicios Públicos del departamento, pero quiero narrarles, en mis propias palabras, lo que nos contó don Héctor Solano Toro acerca de su llegada a las tierras del Guaviare. Después de muchas vueltas de la vida, don Héctor trabajaba en la empresa Vélez Ángel, en Villavicencio, como encargado de la parte electromecánica. Un día cualquiera, vio llegar a un personaje que buscaba ayuda para sacar adelante proyectos de electrificación que pretendía presentar ante el ICEL. Quería instalar las plantas eléctricas, levantar redes y llevar energía a 3 territorios apartados que aún parecían desconectados del resto del país. Ese hombre era Narciso Matus Torres, comisario del Baupés. El gerente lo remitió con Héctor Solano y le dijo: hable con este muchacho, él maneja toda la parte electromecánica y puede ayudarle. El comisario se presentó con formalidad y fue directo al punto. Le habló de San José del Guaviare, de Miraflores y de Mitú. Necesitaba gente capaz de convertir aquellas ideas en realidad. Héctor y Narciso decidieron salir a tomarse una gaseosa y mientras conversaban, la charla dejó de ser técnica y comenzó a adquirir otro tono. El comisario empezó a describir la región donde ejercía sus labores. Habló de los raudales, de la selva inmensa, de los ríos transparentes y de la belleza salvaje del territorio, tratando de conquistarlo con relatos de una tierra lejana. Héctor lo escuchó atentamente y cuando el hombre terminó de hablar, soltó una frase que sorprendió al comisario. Yo conozco todo eso, comisario. Yo nací allá, cerca de Miraflores. Después de esa charla, la empresa Vélez Ángel terminó apoyando ampliamente los 3 proyectos del comisario y Héctor viajó a Mitú acompañado de un grupo de técnicos. Allí instalaron la planta eléctrica y levantaron las primeras redes. Después partieron hacia Miraflores, donde montaron otra planta y más tarde llegaron a San José del Guaviare para realizar los estudios y elaborar los planos que debían ser aprobados por el ICEL. Cuando los proyectos comenzaron a tomar forma, Narciso Matus le hizo una propuesta seria y mirándolo fijamente, le dijo: Héctor, usted en Vélez Ángel se gana 800 pesos mensuales. Yo le doy 900 y véngase a trabajar conmigo a su tierra. Aunque Héctor no dominaba del todo el tema de los planos, decidió consultar con los ingenieros del ICEL y ellos le dijeron que no se preocupara, que lo ayudarían en todo el proceso. Y así los ingenieros terminaron diseñando gran parte de los planos y él asumió la ejecución del trabajo en terreno, acompañado de varios muchachos de la región que demostraron una habilidad sorprendente, entre ellos el indígena Agripino Pereira y Gerardo Giraldo, uno de los electricistas más comprometidos de la cuadrilla. Aquellas primeras líneas eléctricas del Guaviare se construyeron en condiciones casi artesanales. No existían postes de cemento. Todo se hacía con postes de madera y herramientas rudimentarias. Ni siquiera tenían pretales para subir, para trepar.
Subían abrazados a los postes usando apenas unos ganchos metálicos improvisados. Pero poco a poco, la energía comenzó a abrirse paso entre la selva. Después de San José, continuaron hacia el retorno, y para entonces el proyecto ya contaba con mayor respaldo técnico del ISEL. Las instalaciones avanzaban con más rapidez, la planta fue terminada y se organizó una inauguración oficial. Sin embargo, para esa época, ya Narciso Matus Torres no era comisario. Había sido reemplazado por Camilo Cortés Román, un hombre al que Héctor Solano recuerda profundamente como una persona egocéntrica y amante del protagonismo. Antes del acto inaugural, el nuevo comisario le hizo una petición sencilla. Héctor, póngame un bombillo allá arriba para poder dirigirme a la gente y que me vean bien. Claro que sí, respondió Héctor. Todo parecía listo. Llevaron al funcionario hasta la planta para que él mismo la encendiera y luego caminaron hacia la pequeña tarima donde pronunciaría el discurso. Camilo Cortés subió ceremonialmente y comenzó a hablar. Estas luces que ustedes ven y ¡pum! En ese preciso instante, todo quedó en absoluta oscuridad. La planta se apagó. En medio del afán y la conmoción por la inauguración, a Héctor se le había olvidado abrir la llave del combustible. La escena, aún en 2026, le provoca carcajadas. Tuvo que correr nuevamente hasta la planta a abrir la válvula, accionar la bomba auxiliar y poner otra vez en marcha el sistema mientras la multitud esperaba en silencio. Minutos después, regresó jadeando y ahora sí, el comisario pudo terminar su discurso bajo la luz recién nacida en el retorno. La Oficina de Servicios Públicos del departamento funcionó desde 1991, año en que el Guaviare fue elevado a departamento. Más adelante, en 1998, el Instituto Colombiano de Electrificación, ICEL, dio inicio al proceso de creación de lo que sería la empresa de energía, mediante un contrato cuyo objeto era la consultoría y estudio que conlleve a la creación, organización y puesta en operación de la empresa de servicios públicos de energía en San José del Guaviare. Posteriormente, el Instituto de Planificación para las Soluciones Energéticas, IPSE, lo que antes se llamaba ICEL, firmó con la empresa DEPI Limitada el contrato número 7541, cuyo objeto fue la gerencia de proyectos para las obras de interconexión eléctrica en San José del Guaviare. Sus recomendaciones fueron tomadas por la gobernación del departamento como los términos de referencia, que dieron origen al contrato 034 de 2001, destinado a crear y poner en funcionamiento la empresa de energía eléctrica del Guaviare. Como resultado, se conformó la sociedad por acciones denominada Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare, Energuaviare S.A.E.S.P., según acta número 01 del 4 de septiembre de 2001, con aporte del departamento, el municipio y los trabajadores de la entidad. La empresa fue protocolizada mediante escritura pública número 848 del 30 de agosto de 2001 e inició formalmente sus actividades el 1 de noviembre de ese mismo año. Desde entonces, y como ocurre en toda empresa, han pasado administraciones buenas, regulares, malas e indiferentes. Entre estas últimas, muchos recuerdan la gerencia de 2014, cuando pese a múltiples advertencias sobre cómo el río Guaviare estaba erosionando la banca y poniendo en riesgo una de las torres eléctricas, no se tomaron medidas oportunas. Hasta que ocurrió la tragedia. El río reclamó el terreno como suyo y arrastró consigo la estructura que sostenía los cables de alta tensión. La desidia del gerente costó caro. El Guaviare quedó sumido en la oscuridad durante aproximadamente un mes y la falta de energía fue tan crítica que en el Parque Central algunas personas instalaron plantas eléctricas y tomacorrientes improvisados para cobrarles a quienes necesitaban cargar sus celulares. El gerente, por supuesto, como dice el adagio popular, salió de la empresa como Pepa Guama, reemplazado tras aquel acto de negligencia y por no prever lo que muchos ya advertían. Hoy, en 2026, el lugar donde antes se levantaba aquella torre y que antes de 2014 era tierra firme, se encuentra prácticamente en la mitad del río, porque a la naturaleza poco le importa si alguien llega a un cargo de gerente por conocimientos, aptitudes o simplemente por palanca. Para el Guaviare, la interconexión eléctrica ha sido mucho más que cables y torres atravesando la selva y la sabana. Ha sido una de las transformaciones más profundas en la historia del departamento. La llegada de la energía, las 24 horas, cambió la forma de vivir, de trabajar y hasta de soñar de toda una generación.
Pasamos de noches enteras en penumbra, de plantas que se apagaban por falta de combustibles y de comerciantes rezando para que no se dañara la carne o la leche y de hospitales funcionando con mayor estabilidad, negocios creciendo, barrios iluminados y familias enteras pudiendo conservar alimentos en una nevera. Las carnicerías, por ejemplo, dejaron atrás los tiempos en que la carne permanecía expuesta a las moscas y comenzaron a exigirse sistemas de refrigeración que garantizaran la cadena de frío. Poco a poco aumentaron los ventiladores, los televisores, los computadores, llegó el Internet y en una nueva dinámica económica que conectó al Guaviare con el resto del país, porque aunque muchas veces no lo pensamos, el desarrollo de un territorio también se mide por algo tan simple y tan poderoso como la posibilidad de encender un bombillo y saber que no se apagará en unas pocas horas. Hoy, 3 de los 4 municipios del departamento, San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y un municipio del Meta, Puerto Concordia, se encuentran interconectados en sus áreas urbanas y en buena parte de las rurales. Y ese esfuerzo no ha sido obra de una sola administración o de un solo gerente, sino que es el resultado de múltiples gestiones de distintos gobernadores a lo largo de los años. Hoy en el Guaviare, con sus altos y bajos, es una empresa amada por algunos, criticada y odiada por otros, e indiferente para muchos más. Una empresa que está próxima a cumplir 25 años, un cuarto de siglo, prestando sus servicios al departamento y de la cual todos esperamos que continúe mejorando por el bien del Guaviare y su gente.